a explicar. Ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla, pero el PowerPoint ahora, la presentación la voy a tener de una manera diferente. Quiero que ustedes me avisen cómo la ven. A ver. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿O ven algún cambio? ¿Se ve normal, profe? Ah, bien, porque me parece un cartel de que la señal o la conexión es inestable. Así que ustedes me avisan cualquier cosa y si no, paro el video y así seguro que va a ser más fácil. Bueno, entonces, como les decía, el último tema de hoy va a ser estequiometría. La estequiometría, básicamente, es la ciencia derivada de la química que mide las proporciones cuantitativas de cantidades o relaciones de masa de los elementos químicos. Los elementos químicos van a estar implicados en reacciones químicas. La estequiometría también se va a dedicar a estudiar la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición y fórmulas químicas. Cuando los químicos estudian reacciones químicas, por ejemplo, buscan conocer si un determinado producto se produce en cantidad suficiente o con la pureza necesaria o si el rendimiento es el adecuado. Esto es para que ustedes entiendan la importancia de la estequiometría en la vida profesional de ustedes que van a tener a futuro, porque de la estequiometría es la herramienta principal que uno utiliza como químico, como biotecnólogo, para, por ejemplo, poder determinar si los reactivos con los que uno trabaja tienen la pureza necesaria y si se está obteniendo el rendimiento apropiado después de haber realizado un proceso químico, una reacción química para producir algún compuesto, por ejemplo. Profe, ¿usted está leyendo las diapositivas? No, estoy con la diapositiva inicial todavía, esto es como una introducción. Bien. Sí. ¿Por qué Bueno, digo que no se ve nada más? porque yo sentía que usted estaba hablando y explicando lo que decían las diapositivas y no Ah, veía no, todavía no, ahora voy a eso. Eso para que ustedes entiendan la importancia de la estequiometría y por qué la estudiamos. Entonces, para empezar, la base o el pilar fundamental de estos estudios estequiométricos es la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa fue propuesta en primer lugar por Lavoisier, un químico que hizo determinados experimentos y pudo enunciar esta ley diciendo que en toda reacción química la masa total se conserva. O dicho de otra manera, en un sistema cerrado, donde no hay pérdida ni ganancia de masa o de energía, cuando se produce una reacción química, la suma de las masas de las sustancias que intervienen, que tendrían a ser los reactivos, va a ser idéntica o igual a la suma de la masa de las sustancias que se producen, es decir, los productos, como consecuencia de esa reacción. Entonces acá tenemos un ejemplo de reacción muy simple, sería la combustión del carbono en presencia de oxígeno para obtener dióxido de carbono. Y acá abajo se esquematiza, moléculas como estarían reaccionando. Y acá abajo dice 12 gramos de carbono, reaccionan con 32 gramos de oxígeno para formar 44 gramos de dióxido de carbono. Según el principio de la ley de conservación de la masa, la sumatoria de la masa de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de la masa de los productos. Si acá nosotros sumamos 12 gramos más 32 gramos, va a dar 44 gramos, que es justamente lo que estamos obteniendo de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver más en detalle y más con profundidad a qué se debe esta relación
o cómo la calculamos y cómo podemos jugar con los diferentes parámetros o relaciones entre reactivos y productos. Pero es importante que ustedes tengan presente la ley de conservación de la materia. Siempre lo que tienen del lado de los reactivos, en términos de materia, va a ser igual a lo que tienen al lado de los productos, en términos de cantidad de materia. Y para que tengan en cuenta, son pequeños recordatorios que les pongo acá, que venimos viendo también en las otras clases, es que la masa atómica de un átomo, expresado en unidades de masa atómica o UMA, es numéricamente igual a la masa de un mol de esos mismos átomos expresados en gramos. A ver si puedo activar el contexto. La tablet. Ustedes me dicen si se ve bien. Entonces, la masa atómica dice de un átomo. Por ejemplo, la masa atómica del sodio, según esta definición, ¿a qué sería igual? A 23 Exacto. ¿23 qué? Gramos. 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 ¿Y esto de dónde viene? De que en la tabla periódica encontramos que la masa atómica del sodio es 23, o sea, ese número que ustedes ven como con decimales, 22,99 o 96, ese número corresponde a unidades de masa atómica. Y ese es el mismo valor expresado en términos de gramo, es la masa atómica de ese elemento, hablando de elementos, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de masa molar, nos referimos a la masa en gramos de un mol de una sustancia. Entonces, ahí, por ejemplo, en el ejemplo vamos a poner una sustancia como amoníaco. La masa molar, ustedes se acuerdan que es representada por la M mayúscula. La masa molar del amoníaco va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan? Matemáticamente. Sumamos las masas de todos los átomos. Exactamente, sumamos los pesos atómicos o masa de todos los átomos. En este caso, sería peso atómico del nitrógeno más peso atómico del hidrógeno por 3. ¿Y esto a cuánto era igual? Nitrógeno pesaba 14, ¿verdad? Más hidrógeno por 3, 3. ¿Cómo? Esto da 17. ¿Y cómo se expresaba en unidades la masa molar? Gramos, y como es molar, o sea, es un mol de la sustancia, Por mol. gramos por mol. Eso es lo que tienen que tener bien presente. ¿Se acuerdan de eso que estábamos viendo ayer, no? Así continuamos. Sí. Sí, profe. Ahora, ahí. Bueno, si ahí tienen en cuenta, el peso atómico es el peso de un mol de átomos, lo sacamos de la tabla periódica. Peso molecular o masa molecular, la sumatoria de pesos atómicos, como ya vimos. Y ahora vemos un ejemplito. Acá tenemos la M mayúscula que nos indica masa molar, y esta ya es una molécula orgánica, es más compleja que la que venimos viendo, y es la glucosa. Entonces, ¿cómo se calcula la masa molar de glucosa? Hacemos lo mismo que veníamos haciendo hace ratito. Esto, el 6 por 12, vendría a ser el 6 por el peso atómico de carbono. Acá ven que el 6 viene de el subíndice de carbono. Después, 6 por 1. 6 veces el peso atómico del hidrógeno. Perdón. 6 corresponde al oxígeno. Yo lo iba haciendo como del orden, pero no está así. Sería este entonces, 6 por peso atómico del hidrógeno. Y esto último está mal, por decirlo. Este sería un 12. Acá está mal, así que voy a hacerlo de vuelta porque no ha salido bien. Han identificado cuál es el error, ¿no? Sí. Decía. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo.
Entonces voy a poner acá todo con lápiz, en todo caso. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. La masa molar o masa molecular de la glucosa va a ser igual a 6 por peso atómico del carbono más 12 por peso atómico del hidrógeno más 6 por peso atómico del oxígeno. Entonces, reemplazamos 6 por 12, que es el peso atómico del carbono, más 12 por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, más 6 por 16. ¿Y esto cuánto va a dar igual? 12 más 180. Bien. 180 entonces el peso molecular, 180 gramos por mol. Ese sería el peso molecular de la glucosa. Perfecto. Y ahora, sacar esto. Esto ya no lo consideramos, ya lo vimos. Y veamos ahora cómo calculamos el peso de un átomo y el peso de una molécula. El peso de un átomo se calcula haciendo el cociente entre el peso atómico de ese átomo, que es el que encontramos en la tabla periódica, dividido en el número de Avogadro, donde el número de Avogadro era 6,023 por 10 a la 23 partículas, ¿se acuerdan? Las partículas podrían ser átomos, moléculas y iones. De esta manera también el peso de una molécula se va a poder calcular dividiendo el peso molecular de esta molécula, de esta sustancia, en el número de Avogadro. Ya vemos un ejemplo. Si se calculara el peso de un átomo de sodio, cuyo peso atómico es 23 gramos por mol, entonces el peso de un átomo de sodio va a ser, de un único átomo de sodio, va a ser el peso atómico dividido en el número de Avogadro. Entonces lo calculemos. El peso atómico nos da el enunciado, dice que es 23 gramos por mol. Y si no lo da, lo tenemos por la tabla periódica. Entonces ponemos 23 gramos, porque tiene que ser expresado en gramos, sobre el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. En este caso, átomos. Este cociente, ¿cuántos nos va a dar? Recuerden, hacemos 23 en la calculadora, para los que todavía están practicando cómo usarla, hacemos 23 dividido, paréntesis, abro paréntesis, 6,023, la tecla exponencial EXP, que está abajo del 3, que significa por 10, y pongo 23. Cierro paréntesis. Y eso, bien, apretado bien, les va a dar 3,82 por 10 a la menos 23. 3,82 por 10 a la menos 23, ¿qué? Gramos por átomo. ¿De quién? De sodio. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora sigamos. Esta es la relación que veíamos ayer, que yo decía que era importante que ustedes la tengan presente para hacer problemas, en la que decimos que un mol de átomos, de moléculas, en este caso de moléculas, va a tener un peso molecular, o va a contener una vez la masa molar de esa molécula, que es esta. Por ejemplo, un mol de glucosa va a pesar 180 gramos. Y va a contener el número de Avogadro de partículas elementales. Por eso, en este caso, un mol de glucosa va a pesar 180 gramos y va a contener el número de Avogadro, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Si fuese un gas, nosotros sabemos que si además estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, ese gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Eso es importante que se acuerden, que lo tengan presente. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, otro problema. Dice, la fórmula molecular de la alicina, que es el compuesto que produce el olor característico del ajo, es carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, azufre 2.
es una molécula bastante más compleja que la que venimos viendo, y nos pide qué peso molecular o masa molar tiene la lisina. Veamos si nos deja hacerlo acá en la misma presentación. Y si no, nos vamos a ahí. Nos pide entonces la masa molar de la lisina. Y copiamos entonces la M mayúscula, que es el símbolo de masa molar, y la fórmula de la lisina. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, azufre 2. ¿A qué va a ser igual la masa molar? 6 por, ¿cuánto pesa el carbono? 12. 12. Perfecto. Más 10 1 por 1 hidrógeno, más una vez un átomo de oxígeno sería más 16, más 2 por el peso del azufre, que ¿cuánto es? 32, ¿verdad? Perfecto. Se dan cuenta que siempre tiene que estar trabajando con tabla periódica y calculadora al lado. Entonces, ¿cuánto le va a dar la masa molar? Este sumatorio. 162. Gramos por mol. 162 gramos por mol. Perfecto. Ya tiene la primera parte del ejercicio resuelto. Voy a poner A. Dice B. Profe, entonces ¿Cuánto? peso Sí. molecular y masa molar serían lo mismo. Exactamente, son lo mismo. Solo que se acuerdan que yo les decía que masa molar es como lo más correcto de decirlo químicamente hablando. Porque ustedes ya van a ver en física, cuando empiecen a cursar física, que peso es otra magnitud, que tiene en cuenta la fuerza de gravedad. En este caso estamos hablando solamente de masas. Pero como ya en los libros y como tradicionalmente está como bien arraigado el término peso molecular, nosotros les aceptamos cuando ponen PM. Entonces yo les decía en la primera clase que PM, peso molecular, también lo pueden decir o lo pueden representar como la M mayúscula. Y me van a ver que generalmente yo uso la M mayúscula, pero ambas van a estar bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces el apartado B nos dice cuántos moles de lisina están presentes en 5 miligramos de esta sustancia. Acá la incógnita es N minúscula, el número de moles. Y nos dan como dato que la masa es 5 miligramos. ¿A qué equivale? ¿A cuántos gramos equivalen 5 miligramos? ¿Cómo están con las conversiones de unidades ustedes? ¿Les cuesta? ¿Alguien sabe decirme a cuántos gramos equivalen 5 miligramos? 5000. No, justamente al revés. Algo que yo usaba siempre cuando estudiaba, que me ayudaba a hacerlo mentalmente o en un papelito aparte, era escribir la escala para hacer las conversiones. Entonces ustedes recuerden. 0,005. Exacto, tienen gramos, tienen decigramos, centigramos y miligramos. Si yo digo que tengo 5 miligramos y la coma es invisible, pero se ubica a la derecha de la unidad, y quiero llegar a gramos, paso miligramos a centigramos, a decigramos y a gramos. Entonces coloco la coma en esta posición y relleno con 0,005. Entonces 5 miligramos va a ser igual a 0,005 gramos. ¿Se entiende, chicos? Así lo pueden hacer ustedes y esto es válido para otras unidades también. Las unidades que sean monodimensionales, es decir, que no estén elevadas ni al cuadrado ni al cubo, como por ejemplo metros cuadrados y metros cúbicos, eso ya se transforma de otra manera. Dice, ¿cuántos moles de lisina están presentes en 5 miligramos de sustancia? Tenemos de dato la masa y nos pide N. ¿Cómo podemos calcular entonces el número de moles? La masa sobre la masa molecular. Exactamente, el número de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molar o peso molecular. Entonces, si reemplazamos, esto como nos queda. 0,005 gramos sobre lo que acabamos de calcular. 162 gramos por mol. Gramos con gramos se simplifican. ¿Y cómo nos queda? ¿Cuánto nos queda? Mira, 3,09
por 10 a la menos 5. ¿Qué? Moles. Y ahí están contestando el apartado B. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No sé si están copiando, pero yo voy a necesitar borrar esta última parte para hacer el otro. Ahora le voy a hacer lo que está abajo. Y esto sí, para hacer el último voy a necesitar borrar. Entonces, n va a ser igual a 3,09 por 10 a la menos 5 de moles. No, si yo puedo borrar esto. Bien. Ahora vamos a hacer el apartado C. En el apartado C nos piden cuántas moléculas de alicina están presentes en 5 miligramos. Entonces nos piden el número de moléculas. Y tienen que trabajar ustedes primero identificando cuáles son las incógnitas y los datos que le dan. En este caso, la masa sigue siendo igual, que son 5 miligramos, es decir, 0,005 gramos. ¿Cómo calculamos el número de moléculas? Vamos a tener que tener presente la relación esta tripartita que les comentaba, de un mol contiene la masa molar en gramos, eso es lo que es su masa, la masa de un mol de una sustancia, y además contiene el número de Avogadro de moléculas. Entonces, si nosotros sabemos que un mol de alicina, Ali, le voy a poner que un mol de Ali, va a contener el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas de alicina. Entonces, ¿cuántos moles teníamos nosotros? Lo acabamos de calcular, 3,09 por 10 a la menos 5. De alicina van a contener X moléculas. Entonces, esto va a ser igual a 3,09 por 10 a la menos 5 por el número de Avogadro dividido en 1. ¿Cuánto da este valor? A ver. Paréntesis, no se olviden esos paréntesis. Esto le va a dar 5,12 por 10 a la menos 29. Estas que son moléculas de alicina. Y ahí termina su apartado C. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y ahora sí voy a borrar esto para hacer la última parte. Espera. Ah, bueno, no borro nada, no borro nada. Además, voy a ver si puedo hacerlo. Profe, Sí. yo tengo una duda porque aquí en el cuaderno da un resultado diferente. ¿De cuál de los apartados o cuál del cálculo? El C. Ajá. Da ¿Cuánto da? 1.85. Lo volvamos a hacer, capaz que he mal la calculadora. Por eso Porque, sí. a ver, esperen 2 segundos. El número de Avogadro es 6,02. Ah, ¿y cuánto te daba el resultado? ¿Cuál la cartilla? 1.85 elevado a la 10 a la 19. A ver, lo vuelvo. Perdón, lo vuelvo a hacer. Pero, es más, lo voy a volver a hacer desde el número del cálculo del número de mol. Y si no, quizás esté mal la cartilla, porque yo 0,005 dividido en 162 da 3,08 por 10 a la menos 5, 3,09. Lo que voy a hacer, ¿saben qué? Es recalcular el peso molecular de la alicina, que eso no sé si lo hemos corroborado entre todos. 6 por 12 más 10 más 16 más 64. Ya 162, eso está bien. Entonces ahora hagamos la última regla de 3.
3,09 por 10 a la menos 5 por 6,0 paréntesis por 6,023 por 10 a la 23. Y eso sí Profe. es verdad. Mira, diferente. Sí, estaba mal calculado. Sí. Porque en el cuadernillo dice 3,08 por 10 elevado a la menos 5. Sí, de todas No, maneras no le tienen que sí. cambiar demasiado. Lo que les va a cambiar ahí, quizás en este valor, el de la izquierda, pero el orden de magnitud, el por 10 a la menos 29, es lo que más estaría importando. O sea, sería un grave error si les da, por ejemplo, un valor por 10 a la menos 3, ¿entienden? Se tienen que manejarse en el mismo orden de magnitud, pero si estaba mal calculado. Debo haber apretado algo mal en la calculadora, pero lo que me da ahora es el siguiente valor. Y ustedes me dicen si coincide. Acá. 1,86 por 10 a la 19. ¿Así era? No me acuerdo quién era el que me ayudaba a corregir. Aquí dice que 1.85. Ah, pero está perfecto. O sea, ustedes van a ver Bien. también en otras materias que hay siglas significativas, y yo lo que hice fue redondear porque daba 1,861 en mi caso. Igual 1,85, 1,86 por 10 a la 19 va a estar correcto, digamos. Tengan en cuenta que el 10 a la 19 implica que hay 19 ceros después de la coma. Entonces, en el número que van a tener al final, se va a hacer despreciable esa pequeña diferencia acá. Como les decía, lo más importante es que este orden de magnitud 10 a la 19 esté siempre, o sea, que sea el correcto. No les puede haber dado, por ejemplo, 1,85 por 10 a la 5. ¿Se entiende? Pero 1,86, 1,85 por 10 a la 19 va a estar considerado como que está bien. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. No, gracias a vos, José. Perfecto. Por eso está bueno hacer chequeo de cálculo siempre. Antes de que entreguen, por ejemplo, los exámenes cuando ya estén rindiendo presencial, siempre si les queda un tiempito antes de terminar el parcial, siempre corrijan, vuelvan a calcular, pongan paréntesis. Eso me pasaba, por ejemplo, también cuando estudiaba, y terminaba corrigiendo cosas que eran vitales después, en el momento de corregir. Bueno, entonces el último apartado dice cuántos átomos de azufre están presentes en 500 miligramos de alicina. No sé si me voy a entrar acá, pero ¿ustedes ya copiaron? ¿Ya puedo borrar por lo menos esta parte? Sí, profe. Sí. Si tengo más espacio. Bien. Entonces vamos a hacerlo acá. Al apartado de 15. ¿Cuántos átomos de azufre están presentes en 500 miligramos de alicina? Número de átomos de azufre es la incógnita, y la masa de alicina es 500 miligramos. ¿Que a cuántos gramos es igual? ¿Qué me dice? ¿Quién hace la conversión a ver si les ha servido eso que le he dado? 0,5 gramos. Exactamente. Entonces, 0,5 gramos. Átomos de azufre. Ahora veamos, desglosemos la fórmula de la alicina. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, azufre 2. Entonces, nosotros vamos a decir, un mol de alicina va a contener 2. el número de Avogadro de moléculas de alicina. A su vez, va a contener 6 por el número de Avogadro de átomos de carbono. ¿Ok?
Y lo mismo para los restantes. 10 por número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Y voy a continuar acá. 1, porque el oxígeno hay uno solo, entonces va a tener directamente el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Y el que más nos interesa a nosotros, el de azufre, 2 por número de Avogadro de átomos de azufre. Entonces, para calcular el número de átomos de azufre, vamos a hacer 2 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Y eso cuánto nos va a dar? ¿Cuánto va a ser igual? $1,2 por 10 a la 24. Acá. 1,2 por 10 a la 24, que es átomos de azufre. Ahí termina el problema. ¿Se entiende, chicos, cómo tienen que hacer los cálculos y las relaciones? Profe, ¿lo puede explicar otra vez? Yo me perdí, profe, cuando empezó a explicar la parte del, ¿cómo se llama este? Número de Avogadro. El número de Avogadro, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que sea más clarito, voy a borrar Borre todo. todo, profe. Sí, pues ya supongo que ya han copiado. Vamos a ver directamente el apartado C. D, perdón. Vuelvo a escribir la fórmula de la lisina: carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, azufre 2. Y por la relación esa tripartita que yo les decía, ¿se acuerdan? Un mol tenía la masa molar y el número de Avogadro de partículas elementales. Vamos a sacar en base a eso. Un mol de alicina, que es carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, azufre 2, va a contener, en primer lugar, o vamos de mayor a menor, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de alicina. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el número de Avogadro. Hasta ahí sí se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Pero si a mí me preguntan de átomos, si las incógnitas son la cantidad o número de átomos, hay que desglosarlo a esto. Y hay que decir, un mol de alicina va a contener la cantidad de átomos, en este caso 6, por el número de Avogadro de átomos de carbono. Porque hay 6 átomos de carbono involucrados en la fórmula de este compuesto. Entonces, seguimos con los otros átomos. Hay 10 por número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Hay, como de oxígeno hay uno solo, vamos a poner directamente el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Y por último, que es el que más nos interesa, tenemos 2 átomos de azufre en la fórmula molecular. Entonces vamos 2 por el número de Avogadro, átomos de azufre. Y reemplazamos acá 2 por 6,023 por 10 a la 23. Entonces nos va a dar 1,2 por 10 a la 24 átomos de azufre. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. ¿Sí? Eso sí. Profe, Perfecto. ¿eso sería en un mol? En un mol. En un mol de alicina hay 1,2 por 10 a la 24 átomos de azufre. ¿Y qué hacemos con la masa, profe? ¿Cómo con la masa? Ah, perdón, claro. Tienes razón. Eso sería si fuese un mol de sustancia, pero ustedes tienen una cantidad diferente. Muy bien. Entonces, eso lo he borrado, o sea, que ustedes me van a dictar. Entonces, si un mol de alicina contiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de azufre, ¿cuántos moles teníamos nosotros
Ah, pero esto va a ser diferente porque acá tenemos 5 miligramos y acá son 500, hay que calcular. Entonces vamos a tener la cantidad de moles que vamos a calcular a partir de esta masa, van a ser igual a X. Así que ahora calculemos la cantidad de moles. Eso ya lo hicimos antes, solo que ahora cambiamos la masa. La cantidad de moles, el número de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molar. En este caso es de 0,5 gramos, porque era 500 miligramos, sobre la masa molar, que también la calculamos en el apartado A, que ¿cuánto era? 142. 162. 162 gramos por mol. Cancelamos gramos con gramos, y esto nos da igual a 0,5 dividido en 162. Esto da 3,09 por 10 a la menos 3. 3,09 por 10 a la menos 3 moles. Y ese es el número que vamos a ingresar acá. 3,09 por 10 a la menos 3 mol. Entonces, un mol de glicina tiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de azúcar. La cantidad que nosotros tenemos en base a la masa que nos dan, que es 3,09 por 10 a la menos 3 moles, va a ser X. Y ahora multiplicamos. 3,09 por 10 a la menos 3 por 1,2 por 10 a la 24. Esto va a dar 3,7 por 10 a la 21. Ahora sí. Átomos de azúcar. Y ahí termina el problema. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muchas gracias a la que ha notado la última parte del problema. Yo estaba centrado en que entiendan cómo se calculaba el número de átomos de azufre, pero el problema iba un poquito más allá. Así que, perfecto. Este sería un ejemplo de un problema bastante completo, digamos, y se entiende, ¿verdad? Así seguimos. Sí, profe, hay algunos puntos en el PDF que son así. Uh-huh. Sí, ¿En qué también PDF? hay ¿La cuando no carpeta? sabía cómo hacerlo, también es verdad, había en el PDF y no sabía cómo hacerlo, así que ahora ya sé. Ah, perfecto, perfecto. Buenísimo, esa es la idea. Ahora, ¿puedo borrar? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sigamos. Veamos reacciones químicas. Esto sería como en simbología, como sería una reacción química, donde A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula serían las sustancias químicas. A y B serían los reactivos, C y D son los productos. Una reacción química es entonces un proceso en el cual ciertas sustancias se transforman en otras. O sea, hay un proceso de cambio. Hay cambios químicos asociados. Ustedes saben que los átomos en las moléculas se mantienen unidos debido a fuerzas características que son los enlaces químicos. Durante las reacciones químicas, estos enlaces se rompen para cada sustancia, los átomos se reordenan y se forman nuevos enlaces para formar productos, o sea, nuevos compuestos. La cantidad de dos o más sustancias que intervienen en la reacción química viene dada por estos coeficientes, o la letra minúscula A, B chiquita, C, D minúscula. Y eso es muy importante en estequiometría porque las reacciones solamente se producen en proporciones características de los reactivos y dan una proporción siempre constante de los productos. Eso es con lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Y estos coeficientes estequiométricos, las letras minúsculas A, B, C y D, siempre van a representar una relación mol a mol, y que hay que tener en cuenta para también hacer, para pasar de mol a mol a gramos, por ejemplo, para usar otras magnitudes. Entonces, vamos a ver. Ejemplo acá, vemos la combustión del hidrógeno para formar agua. Como decíamos que los coeficientes, los números que acompañan a los elementos o sustancias químicas, nos indican relación mol a mol. Entonces, si leemos esta reacción química, decimos que 2 moles de hidrógeno gaseoso
reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para formar 2 moles de agua líquida. Entonces, las características de una reacción química en general son que implican un cambio en las propiedades físicas y químicas de las sustancias reaccionantes o reactivos, y también implican un cambio de energía que se pone de manifiesto durante el proceso. O sea, se puede absorber o liberar energía. ¿Qué información nos da una ecuación química como esta? La ecuación química se usa para representar una reacción química determinada. Y nos indica, por un lado, cuáles son los reactivos que están interviniendo y cuáles son los productos. En este caso, los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno, y el único producto es el agua. Además, esta ecuación química nos muestra el número de moles relativos con que cada sustancia participa en la reacción. Ustedes siempre van a saber a partir de esta ecuación que 2 moles de hidrógeno se van a necesitar para reaccionar con 1 mol de oxígeno. Esta proporción viene dada por la ecuación química balanceada. Y por último, muestra el estado físico, el estado de reacción de las sustancias que intervienen. Por ejemplo, en este caso gaseoso, el agente gaseoso y el agua líquida. Entonces ustedes pueden tener como este estado de reacción. Pueden tener sólido, pueden tener líquido, pueden tener gaseoso, y en algunas situaciones van a encontrar esa AC que yo les comentaba cuando veíamos los ácidos sulfídricos, o ácidos que eran esos sulfuros, los hidruros que eran ácidos. También van a encontrar la A y la C, que significa solución acuosa. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí. profe. Perfecto. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que qué significa ajustar o igualar o balancear una ecuación. Una ecuación química siempre tiene que estar ajustada, igualada o balanceada, son sinónimos. Y esto debe reflejar o representar lo que pasa realmente en el curso de una reacción. Y por lo tanto, se tiene que respetar lo que dijimos al principio, que es la ley de conservación de la materia. En este caso hablamos de conservación del número de átomos y carga total. Para respetar estas reglas, se pone delante de cada especie, de cada fórmula, de cada sustancia, un número llamado coeficiente estequiométrico, que ya lo vimos, que eran las letras minúsculas acá arriba, por ejemplo, y acá abajo es el 2, el 1 y el 2, que nos va a indicar la proporción en moles con que cada especie esté involucrada. Esta proporción se llama relación estequiométrica y es constante para una determinada reacción. O sea que siempre 2 moles de hidrógeno van a reaccionar con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Eso se refiere con que es constante. Estos números son en principio números enteros como acá 2, 1, pero también no se asusten si ven en algunas reacciones químicas o ecuaciones químicas en la que estos números sean fraccionarios. Por ejemplo, 1 sobre 2, la mitad, digamos, de un mol de oxígeno, por ejemplo, también puede aparecer de esta manera. Entonces, les tiene que dar bien claro que para cualquier cálculo estequiométrico se parte de la base de la relación estequiométrica. Y esta viene dado por la ecuación. Y la ecuación entonces debe estar sí o sí balanceada. ¿Y a qué me refiero con balanceada? Que si acá yo tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, del lado de los reactivos tengo 4 hidrógenos, del lado de los productos tengo que tener la misma cantidad de hidrógenos. Acá 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá tengo ¿cuántos? 2 oxígenos. Acá va a ser 20, pero es 2 oxígenos. Y acá 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Se entiende a qué me refiero con que esté balanceada? En este caso es muy fácil, pero va a haber casos en los que tengan más especies químicas o las especies químicas tengan más átomos. Pero se entiende que tiene que estar balanceada. El número de átomos de una especie química de este lado tiene que ser igual al número de átomos de esta misma especie de este otro lado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos. Y ahora vamos a ver una serie de relaciones que le van a servir a ustedes para hacer problemas. En primer lugar, vamos a ver la relación mol a mol. Y vamos a ver directamente con un problema para aplicarlo en un ejemplo y que se entienda. Esta sería la reacción química, o la ecuación química que representa la reacción química. Dice, calcular la cantidad de moles que se obtienen de soda cáustica, que la soda cáustica es el nombre común del hidróxido de sodio, cuando reaccionan totalmente 0,45 moles de cal apagada, que es el nombre común y corriente del hidróxido de calcio, con carbonato de sodio. Entonces,
El problema nos dice que reacciona carbonato de sodio con hidróxido de calcio para formar hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Acá también es muy importante que sepan nomenclatura. En primer lugar, se recomienda anotar los datos a un costado. Tenemos 0,45 moles de hidróxido de sodio, de calcio. Y la duda o la incógnita es la cantidad de moles que se obtienen de hidróxido de sodio. Esa es la incógnita. Entonces, primero se escribe la ecuación química, las especies que reaccionan y lo que se forma, y controlamos que esté balanceado. 2 átomos de sodio en el lado de los reactivos, tenemos 2 átomos de sodio en el lado de los productos, tenemos carbono, uno solo del lado de los reactivos, tenemos uno solo en el lado de los productos, calcio tenemos uno en los reactivos, calcio tenemos uno por acá, tomate calcio, y después oxígeno, acá tenemos 3 y acá 2 por 1, 2, 3 y 2 son 5, acá tenemos 2 por 1, 2, y acá 3, 3 y 2 son 5. Y los hidrógenos, acá tenemos 2 y acá tenemos 2. Entonces la ecuación está balanceada y podemos seguir trabajando, siempre controlen eso. Y entonces los datos de la ecuación, lo que podemos nosotros sacar como numéricamente de leer esta ecuación es 1 mol de hidróxido de calcio va a reaccionar para formar 2 moles de hidróxido de sodio. Todo eso lo leo de acá. Ahora, 0,45 moles de hidróxido de calcio, que es lo que a mí me están dando, está todo el problema. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio van a formar? Va a formar sería 0,45 por 2 dividido en 1. ¿Se entiende? Y eso le va a dar 0,9 moles de hidróxido de sodio que se forman a partir de 0,45 moles de hidróxido de calcio. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Eso sería la relación mol a mol. Y nosotros, si queremos seguir leyendo y desmenuzando esta ecuación, podríamos decir 1 mol de carbonato de sodio reacciona con 1 mol de hidróxido de calcio. O 1 mol de carbonato de sodio va a generar como producto 2 moles de hidróxido de sodio. O 1 mol de carbonato de sodio va a dar como producto 1 mol de carbonato de calcio. Todas esas relaciones mol a mol la pueden hacer solamente viendo la ecuación química. Entonces, relación mol-masa. La segunda tipo de relación. ¿Cuántos gramos de nitruro de magnesio se obtienen cuando reaccionan 3,2 moles de amoníaco con suficiente cantidad de magnesio? Y acá algo que les puedo ir contando es que acá le están dando el nombre del compuesto y la fórmula molecular. Y acá también amoníaco y la fórmula. Pero es probable que más adelante ustedes solamente tengan el nombre. Ustedes tengan que por nomenclatura sacar la fórmula. Así que por eso también es importante que vayan repasando la nomenclatura. No siempre va a ser así como está acá de paso. Entonces, amoníaco gaseoso va a reaccionar con magnesio sólido para formar nitruro de magnesio e hidrógeno gaseoso. Y tenemos ya los coeficientes estequiométricos. Y ya está igualado, ven 3 magnesios. Lo que yo recomiendo para igualar las ecuaciones es empezar por los metales, seguir por los no metales, el oxígeno, y al final igualar los números de hidrógenos. Ese sería como el orden que se recomienda. Los datos del problema es que tengo 3,2 moles de amoníaco para hacer reaccionar. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos de nitruro de magnesio se forman? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que nos indica la ecuación de solo leerla. Nos dice que 2 moles de amoníaco van a formar 1 mol de nitruro de magnesio. Ese sería el dato de la ecuación. Otro dato de la ecuación sería 2 moles de amoníaco van a generar esta cantidad de nitruro de magnesio. ¿Cómo se calcula esta cantidad? ¿Quién me dice? Sería 20. ¿Cómo? Con la fórmula que hacíamos anteriormente. Nosotros sabemos que 1 mol de cualquier sustancia va a contener
la masa molar, ¿verdad? Y la masa molar se calculaba sumando los pesos atómicos. Entonces, la masa molar del nitruro de magnesio, ¿a cuánto va a ser igual? Voy a poner acá abajo. 3 por el magnesio, ¿cuánto pesa? 24. 24,3 más 2 por 14, ¿verdad? ¿Y esto cuántos le da? 72,9. Perfecto. ¿9 qué? ¿Qué es esto? Las unidades. Gramos. 72,9 Gramos. gramos por mol, Ah, masa molar. Entonces, un mol va a contener 72,9 gramos. Entonces, como ya sabíamos por la primera lectura que hacemos de la ecuación que tenemos un mol que se forma de nitruro de magnesio a partir de 2 moles de amoníaco, decimos que esta cantidad, un mol, equivale al nitrógeno. a decir, claro, parece que está como mal calculado, puede ser, a ver, lo vuelvo a hacer. O está mal acá la diapositiva o estamos mal nosotros. 3 por 24,3 más 28. Estamos mal nosotros, se me hace, ¿no? 3 Claro, por no 24,3. habíamos sumado el nitrógeno. Claro. Bien, ahí corregimos. Falta el 14 por 2 del nitrógeno, ¿verdad? Sí. Claro, ahí está. Ahí estaba, entonces ahora corregimos. Esto da 100,9 gramos por mol. Entonces, un mol de nitruro de magnesio va a ser igual a decir 100,9 gramos. Son equivalentes, porque nosotros sabemos que por la masa molar uno puede hacer esta relación. Entonces, todo esto solamente de leer la ecuación. Nuestra incógnita era gramos de nitruro de magnesio. Entonces, 3,2 moles de amoníaco, que es lo que nos dan para que reaccione, ¿cuántos Sí. gramos nos va a permitir obtener? Sería 3,2. ¿Cómo? ¿Es que no sería 100,9 gramos de magnesio? No, eso es si reaccionan 2 moles de amoníaco. Ah, 2 bien. moles de amoníaco. Pero a nosotros, eso es de leer la ecuación. Esto es una condición básica. Uno necesita como base esto para generar la reacción. Pero uno puede tener muchos más moles de amoníaco para que reaccione con mucho más de magnesio y va a generar mucho más de esto y de esto. Pero esta es la relación básica. La ecuación química nos va a permitir hacer relaciones más grandes, por ejemplo, hacer para escalar, para producir más, menos, saber cuánto se va a producir, si más o menos, pero esta es la relación básica, la proporción básica con la que estos dos compuestos y elementos reaccionan. Entonces, sabemos que 2 moles van a producir, de amoníaco van a producir 1 mol de nitruro de magnesio, pero a nosotros el problema no nos dan 2 moles, nos dan 3,2 moles, entonces sustituimos 3,2 moles. ¿Cuánto se va a generar en gramos de nitruro de magnesio? Va a ser igual a X, 3,2 moles de amoníaco por 100,9 gramos de nitruro de magnesio sobre, 2. exacto, 2 moles de amoníaco. Y ahí se cancelan los moles de amoníacos y nos va a quedar, ¿cuánto? 161,44 gramos. 161,44 gramos de qué. Siempre pongan de qué. De nitruro de magnesio. Por más que parezca obvio, siempre tienen que ponerlo. Entonces veamos si la B, bueno, se va a quedar como superpuesta. Exactamente, da 161,44 gramos de nitruro de magnesio. ¿Se entiende cómo se calcula, chicos? Sí, profe. Hay que hacer una relación en primer lugar mol a mol, después ustedes con la masa molar saben que un mol de esa sustancia pesa tanto, entonces 2 moles obtienen tanta masa, la cantidad que me da el problema 3,2, X, y hacen una regla de 3 y ya calculan la masa que se forma. Ahora veamos relación masa-masa. Se necesita neutralizar 50 gramos de ácido sulfúrico. De esta manera, entonces, calcular los gramos de hidróxido de sodio que se deben emplear según la siguiente ecuación. El ácido sulfúrico reacciona con una base, que es el hidróxido de sodio,
para formar la sal, sulfato de sodio y agua. Los metales, 2 sodios, acá tengo 2 sodios. No metales, un azufre, acá tengo un azufre. Oxígeno, acá tengo 4 más 2, 8. 4 más 2, 8. Y el hidrógeno que también está bien. 2 por 2, 4, y acá tenemos 2 y 2, 4. Está balanceado. Los datos entonces, ¿cuántos son? 50 gramos de ácido sulfúrico van a reaccionar. Y nos preguntan cuántos gramos son, con cuántos gramos tiene que reaccionar de hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesita para que reaccione con 50 gramos de ácido sulfúrico? Dicho de otra manera. Entonces, ¿qué hacemos? La ecuación nos dice que tenemos un mol de ácido sulfúrico, se van a producir 2 moles, van a reaccionar, perdón, con 2 moles de hidróxido de sodio. Y si pasamos nosotros esto de mol a masa, para hacer este pasaje, nosotros tenemos que decir, o saber, mejor dicho, que la masa molar del ácido sulfúrico, ¿a qué va a ser igual? A 2 más 2 del hidrógeno más el azufre, que es 32, más 4 por 16. Y por otra parte, la del hidróxido de sodio, lo que por acá, va a ser igual a 23, que es el peso atómico del sodio, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno. Esto va a ser igual a 23 más 17, que es 40, si no me equivoco. 40 gramos por mol. ¿Y acá cuánto va a ser igual? ¿Cuánto es esto? 26 más 98. 98. Bien, entonces esos cálculos de masa molar tenemos que hacer para poder pasar de mol a gramos. Entonces, esta primera línea, esta primera relación que uno hace un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio, también se lo puede decir como 98 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 2 por 40 gramos. ¿Por qué 2 por? Porque siempre hay que respetar la proporción. Y esa proporción viene dada por el coeficiente estequiométrico. No es un solo mol, porque un mol pesa esto. Nosotros tenemos 2 moles, o sea, 2 por 40 gramos de hidróxido de sodio. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, yo me perdí. ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí, cómo no. Nosotros, al leer solamente la ecuación química, nos damos cuenta que un mol de ácido sulfúrico va a reaccionar con 2 moles de hidróxido de sodio para formar la sal. Y nosotros, a su vez, sabemos que un mol de ácido sulfúrico tiene una masa molar de 98 gramos por mol. Eso lo sacamos de sumar pesos atómicos de los elementos involucrados. 98 gramos por mol de ácido sulfúrico. Y del hidróxido, de la misma manera, calculamos la masa molar del hidróxido como suma de los pesos atómicos, 23 más 16 más 1, nos da 40 gramos por mol de hidróxido de sodio. Y como acá sabemos que un mol de ácido sulfúrico va a reaccionar con 2 moles de hidróxido de sodio, podemos reemplazar. Como sabemos que un mol del ácido pesa 98 gramos por la masa molar, y sabemos que la masa molar de sodio es 40, o sea, es lo que pesa un mol, hacemos 2 por esa masa, porque tenemos 2 moles. Necesitamos 2 moles para que reaccionen con ese mol de ácido. Entonces, esta es la segunda relación. 90 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 2 por la masa molar del hidróxido, es decir, 2 por 40 gramos. ¿Ahora se entiende? Sí, profe, gracias. Nada. Entonces, la incógnita del problema, o sea, el dato del problema es que tenemos 50 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuántos gramos de hidróxido necesito para que reaccione? Eso va a ser igual a 50 gramos por 80, que es el 2 por 40, dividido en 98. Lo anotamos si quieren. X va a ser igual a 50 gramos del ácido por 2 por 40, sería 80 gramos de hidróxido de sodio, sobre 98 gramos del ácido. Ácido con ácido se van, y esto nos va a quedar 50 por
80 Queda dividido. 40,81. Se puede redondear a 82, ¿verdad? Exactamente, 40,82. 40,82, ¿qué? Gramos de hidróxido de sodio. Y ahí termina el problema. ¿Se entienden, chicos? Se puede hacer Sí, profe. a partir de una ecuación química, se pueden hacer relaciones mol-mol, mol-masa, y en este caso masa-masa. Y ahora, nos da 40,8. Otra relación sería masa-volumen. De acuerdo a la siguiente reacción, 2 moles de amoníaco gaseoso reaccionan con 3 moles de óxido de cobre 2, para formar nitrógeno gaseoso, 1 mol de nitrógeno gaseoso, 3 moles de agua líquida y 3 moles de cobre elemental, cobre suave. ¿Qué volumen de nitrógeno medido a 27 grados Celsius y 765 milímetros de mercurio se forman a partir de 100 gramos de óxido de cobre 2? Ahí estamos como metiendo gases, conceptos de gases. Así que veamos. Los datos del problema son 100 gramos de óxido de cobre 2, 27 grados Celsius y 765 milímetros de mercurio. Y la incógnita es el volumen de nitrógeno que se forma. ¿Qué hacemos entonces? Leemos la ecuación y vemos qué datos nos da. Nosotros, como tenemos datos de el óxido, datos del óxido de cobre, y esa es la herramienta que nos da el enunciado para obtener el volumen de nitrógeno. Vamos a ver. La ecuación nos dice que 3 moles de óxido de cobre van a reaccionar para formar 1 mol de nitrógeno. Y es lo que yo copio acá. 3 moles de óxido de cobre 2 reaccionan para formar 1 mol de nitrógeno. Entonces, reemplazo moles, o voy, mejor dicho, de moles a gramos para hacer una relación masa-volumen, usando justamente el peso molecular o la masa molar. La masa molar del óxido de cobre, ¿a cuánto va a ser igual? El cobre, ¿cuánto pesa? 63,5, ¿verdad? 63,5 más 16. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? 79 79,5. gramos por mol. Que es esto está acá. Como hay 3 moles que reaccionan, yo hago 3 por 79,5 gramos de óxido de cobre, van a formar, un volumen que va a ser igual a 22,4 litros de nitrógeno, pero esto es en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se acuerdan que era el concepto de volumen molar? El volumen que ocupa 1 mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Como acá de la ecuación química nosotros tenemos que se forma 1 mol de nitrógeno, ¿ven? 1 mol de nitrógeno, podemos decir que se forman, en términos de volumen, 22,4 litros de nitrógeno. Pero siempre hay que hacer esta aclaración. Condiciones normales de presión y temperatura. Todos los datos que ustedes saquen de la ecuación química y que sea referida a gases, por ejemplo, acá por eso es importante poner esto de agregación. Cuando sea referida a gases, podemos decir que ocupan de volumen molar, si hablamos de 1 mol de la sustancia y tenemos en cuenta condiciones normales de presión y temperatura. Eso siempre hay que aclarar. Pero lo podemos decir entonces. 3 moles de óxido forman 1 mol de nitrógeno, o 3 por el peso molar del óxido van a formar 22,4 litros del gas de nitrógeno. Ahora, el problema no me da condiciones normales de presión y temperatura, me da 27 grados Celsius, que ¿cuántos Kelvin sería? 300. 300 Kelvin, y me da la presión de 765, que no es una atmósfera, porque una atmósfera equivalía a 770 milímetros de mercurio. Entonces, pero aparte, antes de eso, no nos da, no nos dice que no reaccionan 3 por 79,5 gramos de óxido, sino que reaccionan 100 gramos del óxido. Entonces, esta es la relación que tengo que hacer al principio.
3 por 79,5 gramos del óxido van a formar 22,4 litros de nitrógeno en condiciones normales. Entonces, los 100 gramos que a mí me da el problema del óxido, ¿cuántos litros van a generar? Entonces, en primer lugar, una regla de 3 simples. 100 por 22,4 dividido en 3 por 79,5. Eso le va a dar 9,39 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ya estamos? Y ahora sí, profe. tenemos en cuenta estos datos. Las otras condiciones. Entonces podemos decir que las condiciones normales de presión y temperatura serían las iniciales, y estas condiciones que están acá serían finales. Y ahí vamos a poner en práctica los conocimientos de gases. Y seguimos. Entonces el problema no se termina ahí. Volvemos a anotar los nuevos datos que yo les decía. Presión 1, temperatura 1 y volumen 1. Presión 2, temperatura 2, volumen 2. Estas condiciones serían iniciales y estas finales. El volumen que nosotros obtuvimos por estequiometría era en condiciones normales de presión y temperatura, que es esto. Y el problema nos pide que el gas se obtenga en estas otras condiciones de presión y temperatura. Entonces la incógnita va a ser el volumen 2. Como N, que es el número de moles, claro, como N, que es el número de moles, va a ser constante, porque estamos trabajando en un recipiente cerrado, y el problema no nos dice de otra manera, vamos a usar la ecuación combinada de los gases para calcular el volumen en estas otras condiciones. Vamos a despejar entonces el volumen 2, esta ecuación, y acá les hago hincapié en otra cosa. No sé cómo estarán ustedes con el tema de ecuaciones y para despejar variables dentro de una ecuación, pero tengan mucho cuidado cuando despejen ecuaciones de dos términos que sean fraccionarios. Por ejemplo, si yo quiero despejar el volumen 2, que es mi incógnita, y está acompañada de estos otros dos elementos, tengo que pensar que la temperatura 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro término. Y el volumen 2 que está multiplicando al valor que yo quiero despejar, tiene que pasar dividiendo. Entonces, si el T2 pasa multiplicando, queda volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. La presión 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, dividido en temperatura 1, que queda igual, por presión 2. Tiene que estar bien claro. Y de ahí lo único que hago es reemplazar estos valores por los datos que he anotado acá a la izquierda. Entonces el volumen 2, en las condiciones que me pide el problema de nitrógeno, va a ser esto. Se van a obtener 10,25 litros de nitrógeno en estas condiciones, 765 milímetros de mercurio y 300 Kelvin, a partir de los 100 gramos del óxido que nos daban inicialmente el problema. ¿Se entiende, chicos? Tienen que dividir el problema en dos. La primera parte sería estequiometría pura y la segunda parte gases. Sí, profe, ¿puedo Profe. volver a la diapositiva anterior? Eso estaba por pedir, por favor. Sí. Esperen que borre esto porque si no va a quedar marcado. Eso. ¿Quieren que les vuelva a anotar algo o...? No, profe, era para sacarle captura. Bien. ¿Sigo? Sí. Sí, Bien. profe. Ahora, esperen que me han pedido que yo también haga una captura. Me he hecho con justo que has dicho eso, que me han pedido que haga una captura de esto, de la videollamada de la clase. Así que listo, ya está hecho. Vuelvo y seguimos. Bien. Vemos otros ejemplos de problemas. De acuerdo a la siguiente reacción, que es la misma,
exactamente la misma. Es otra forma de hacerlo el problema. Teniendo en cuenta otra relación. Entonces, es el mismo problema, la misma ecuación y la misma relación inicial, que 3 moles de óxido de cobre van a formar 1 mol de nitrógeno gaseoso. Y la misma segunda relación, 3 por 79,5, que era la masa molar del óxido, va a formar 1 mol de nitrógeno. Y ahora me quedo con la relación masa-mol y digo, la masa que a mí me da el problema, ¿está? Esta masa, digo, ¿a cuántos moles de nitrógeno me va a permitir obtener? Y hago 100 por 1 dividido en 3 por 79,5. Y eso me va a dar esto, 0,42 moles de nitrógeno gaseoso que se forman a partir de 100 gramos de óxido. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y entonces ahora, si yo tengo como datos, o como nuevo dato, el número de moles, yo puedo usar la ecuación de estado para calcular la variable que me falta, porque tengo presión, temperatura y número de moles. Si ustedes quieren saber el volumen que ocupa esta cantidad de gas en estas condiciones de presión y temperatura, o sea, también lo pueden hacer por la ecuación de estado. En la ecuación de estado lo que tienen que hacer es despejar el volumen, pasando la presión dividiendo el otro miembro. Y de ahí solamente tener mucho cuidado con cuál es el valor de la constante universal de los gases que usan. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que el dato de presión que ustedes tienen está en milímetros de mercurio. O sea, no van a poder utilizar el 0,082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Van a usar el 62,363 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. Eso tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a ser justamente lo que nos va a permitir despejar bien las unidades, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, mol, mol, Kelvin, Kelvin, para que de esta manera el volumen resultante nos quede expresado en litros. Y esto es el mismo valor que obtuvimos hace ratito, 10,25 litros de nitrógeno en esas otras condiciones. ¿Se entiende, chicos, que tienen 2 maneras de resolverlo y las 2 están bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Hasta acá entonces ninguna duda. No. No, profe. Bien. Ahora, vamos a hacer un tema. Tenía seleccionados acá unos problemas. Vamos a ver. ¿Ustedes ya descargaron el archivo que tienen sobre estequiometría del campus virtual? Yo todavía no, profe. Todavía no. Ya no. Yo Bueno, no, profe. a ver. Para los que todavía no lo han hecho, lo hagamos entonces juntos. A la aula virtual. Bajan hasta la parte de estequiometría. Y tiene que estar el archivo de ejercicio de estequiometría. ¿Lo ven todos, verdad? Sí, profe. Sí. Sí, Sí. profe. Bien. Y acá tenemos una serie de problemas. Veamos cuál podemos hacer. Vamos a hacer, ¿qué lo puedo hacer? No creo que sea difícil. Veamos si me deja.
Se lo ve igual ahí, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, dice, la descomposición del bicarbonato de sodio se puede producir por calentamiento según la siguiente reacción de ecuación química. 2 moles del bicarbonato de sodio sólido, se le aplica calor, este simbolito acá, este simbolito significa que uno aplica calor, se va a descomponer en carbonato de sodio, dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa. Considerando que no hay pérdidas en el proceso, es decir, que esto significa que el sistema está cerrado y se cumple la ley de conservación de la materia, porque dice no hay pérdidas en el proceso. Para obtener 132,5 gramos de carbonato de sodio, ¿de cuántos moles de bicarbonato se debe partir? Empecemos con eso. Hagamos entonces nuestra primera relación. Nos dice que trabajemos en masa, porque nos da gramos, y moles. Entonces yo anoto los datos. Dicen que la masa de carbonato de sodio que yo pretendo obtener es de 132,5 gramos. ¿Y qué más nos dicen? Que la incógnita en este caso es cuántos moles de bicarbonato necesito como punto de partida. Entonces, el N, el número de moles del bicarbonato, va a ser la incógnita. Bien. Entonces empezamos a hacer relaciones. Nosotros sabemos que 2 moles del bicarbonato se necesitan para obtener 1 mol de carbonato. Lo notemos. Un mol de bicarbonato va a permitir obtener, perdón, no es 1 mol, son 2 moles por el coeficiente estequiométrico. 2 moles de bicarbonato me van a permitir obtener 1 mol de carbonato. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular de cada uno de ellos? Calculemos. La masa molar. Quiero tener una H corta. Esto aquí va a ser igual. 23, que es la masa del sodio, más 1, más 12, que es la del carbono, más 3 por 16 del oxígeno. ¿Esto cuánto va a ser igual? ¿84? 84 gramos por mol. Y la masa molar del carbonato, este va a ser 2 por 23, más 12, más 3 por 16 del oxígeno. ¿Cuánto va a dar? 106. 106, perfecto. 106 gramos por mol. No se olviden de las unidades. Entonces podemos reemplazar acá, podemos hacer relaciones masa, mol-masa. Entonces, la incógnita estaba en número de moles, que eran moles de esto que necesito. Entonces lo vamos a dejar igual. Lo que va a cambiar es esta parte, que nos dan en masa. Entonces la volvemos a escribir, pero le damos la vuelta acá para que ustedes lo vean bien. 1 mol de carbonato se va a formar a partir de 2 moles del bicarbonato. Entonces, esto, el carbonato de sodio, yo lo tengo como masa. El dato está en masa. Entonces yo voy a hacer una relación masa-mol. Entonces, este mol de carbonato va a ser igual a que yo diga
106 gramos, ¿verdad? 106 gramos de carbonato, que es lo que pesa un mol, va a formar X número de moles de bicarbonato. ¿Se entiende? Entonces va a ser igual a 106 gramos de carbonato por 2 moles de bicarbonato, con un juego de palabras, dividido en un mol. ¿De quién? De carbonato. Entonces, mol con mol se va y nos queda 103 por 2 dividido en 1. ¿Cuánto da eso? 106 por 2. 212. 212 gramos. Perdón, acá he cancelado algo mal. Sería gramos de carbonato. Profe, yo creo que está mal ¿cómo se llama la masa atómica del sodio. ¿Hemos calculado mal? Sí, a mí me da otro número, a mí me da 107 y no me da 84 gramos por mol. Bueno, lo corroboremos entonces. Ahí, lo volvemos a hacer. A ver, 23 más 3. No, perdón, más 1 más paréntesis. ¿Pero por qué más 23. 1? Porque está el hidrógeno acá solito. Hay que también tenerlo en cuenta. Ya, ahora sí. Más 12, que el carbono también está solito, más 3 por 16. Esto sí me da 84. ¿Aquí no le da 84? Claro. Sí, ahora sí, yo había entendido mal, yo había hecho mal. Ahora sí, ahora sí. Bien, eso que es 84. Y esto lo revisemos también por si las dudas, pero sería 46 más 12 más 16 por 3. Sí, están los dos bien calculados. Y las relaciones estas las repasemos. 2 moles de carbonato de sodio. No, 1 mol de carbonato de sodio, perdón, se obtiene a partir de 2 moles de bicarbonato. Si yo tengo 106 gramos de carbonato de sodio, entonces, ¿cuántos moles me va a permitir obtener del bicarbonato? O sea, igual 106 por 2 dividido en 1. 3 gramos de carbonato de sodio por moles de bicarbonato sobre... Claro, acá no puedo simplificar moles de ferro con moles de gatos. Pero esto numéricamente nos daba 212, y nosotros por estas relaciones estequiométricas, hay algo que no está cerrando acá. Es un número muy grande. Que de 212 moles de bicarbonato. A ver. Para obtener 132,5 gramos de carbonato, ¿cuántos moles de bicarbonato tengo que partir? Para obtener... A ver. Claro, me faltaba justamente hacer esa segunda relación. ¿Se han dado cuenta cuál era el error? A ver, voy a ir acá. No. Mire, lo que no hemos tenido en cuenta es justamente el dato del problema, esos 132,5. Lo hemos salteado, pero lo vamos a corregir. Ahora va a dar todo bien.
Entonces, esto acá hemos pasado de mol a gramos. Entonces acá hay que volver a anotar. Y no me he dado cuenta porque no lo he hecho con colores diferentes también. Los 106 gramos de carbonato de sodio van a permitir obtener lo mismo, 2 moles de bicarbonato. Porque lo único que yo he cambiado ha sido esto. La forma de expresarlo. Decir un mol de carbonato de sodio es lo mismo que decir 106 gramos de carbonato de sodio por la masa molar. Entonces ahora sí, con otro color, vamos a poner el dato del problema. Yo no tengo 106 gramos de carbonato de sodio. Yo tengo 132,5. Entonces ahí reemplazamos 132,5 gramos de carbonato. Me va a permitir obtener una cantidad X en moles de bicarbonato. Y ahora sí. Va a ser igual a 132,5 gramos de carbonato por 2 moles de bicarbonato sobre, y por eso también no me daban las unidades, 106 gramos de carbonato. Ahora sí, se van gramos de carbonato con gramos de carbonato se van, y X me da un valor más. 2,5. 2,5, bueno, lo corroboro. 2 dividido en 106. Exactamente. Ahora da un valor que tiene más sentido. 2,5 ¿qué? Moles de quién? Del bicarbonato. Ahora sí. Y ahí termino. ¿Se entiende, chicos? Esto es lo que me ha faltado hacerle como una llavecita, que esto va a formar la regla de 3 que se le va a permitir obtener el valor de moles de bicarbonato. Primero hicimos una relación mol a mol. Como vimos que el problema no nos dan para obtener moles a partir de moles, sino que nos da para obtener moles a partir de masa, yo digo, bueno, voy a hacer una relación de mol-mol, masa, mol. Y ahí es que empiezo mi primer renglón de la regla de 3. Mi primera línea de la regla de 3. Y acá tengo que sustituir por la incógnita, porque no tengo la masa molar para que reaccione, sino que tengo otra cantidad que me da el problema, y ahí obtengo el resultado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Profe, ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bien. Ahora. Dice, el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá en A, o sea, en la primera parte, alcanzará para llenar en su totalidad, su total capacidad, un tanque de 70 litros en condiciones normales, justifique. Bueno, vamos a dejar algunos datos, porque dicen que la misma cantidad de moles, o la misma cantidad de gas que se desprende en el apartado A, o sea que vamos a tener que usar esos valores. Bueno. Dice, alcanzará para llenar en su totalidad su capacidad un tanque de 70 litros en condiciones normales de suficiente temperatura. En otras palabras, lo que nos pide es calcular el volumen que se va a desprender de dióxido de carbono y compararlo con estos 70 litros. Entonces, el volumen de dióxido de carbono que se forma va a ser la incógnita. Entonces, volvemos a hacer relaciones. Acá está el dióxido y acá está el bicarbonato. Y nosotros de datos teníamos los gramos de bicarbonato, los gramos de carbonato que se forman. Entonces hagamos relaciones. Podemos hacer mol, mol, para empezar, para decir que cuando se forma un mol de carbonato de sodio, se forman, asimismo, de manera paralela, un mol de dióxido de carbono gaseoso. Entonces,
como el problema a mí no me pregunta, no me pide moles, sino que me pide volúmenes, y como sabemos nosotros que porque lo sacamos de la ecuación química, esto es condición normal de presión y temperatura, podemos decir que la masa molar del carbonato, que era ¿cuánto? 106. 84. Acá de carbonato estoy hablando. Ah, Carbonato, 106 gramos de carbonato de sodio va a permitir obtener ¿qué volumen? Si esto es un mol y es un gas en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuántos litros? 22,4. 22,4. 22,4 litros de dióxido. ¿Verdad? Ahora, el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá en A alcanzará para llenar su totalidad una capacidad, un tanque de 70 litros en condiciones normales. Veamos, nosotros no tenemos que reaccionan, o sea, para nosotros no nos reaccionan 106 gramos, sino que ¿cuántos reaccionan? 132,5. Entonces veamos, si 106 gramos de carbonato dan 22,4, los 132,5 gramos de carbonato, ¿cuánto volumen de dióxido me van a permitir obtener en condiciones normales? 132,5 por 22,4 dividido en 106. Y eso me da 28 litros de dióxido de carbono. Y ustedes anoten todo. Condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Que no alcanzará para llenar. No alcanza. Claro, entonces, no alcanzará. ¿Por qué? Porque se obtiene 28 litros. Y faltan la diferencia, 70 menos 28, para llegar a completar ese, porque dice la totalidad de la capacidad. ¿Se entiende? No alcanzará porque ese es el volumen que obtienen y falta, si ustedes quieren aclarar cuánto falta, hacen 70 menos 28 litros. ¿Esto cuánto les va a dar? 42 litros. Les faltaría eso para completar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, de esta manera tienen que ir resolviendo los problemas, tienen que ir haciendo relaciones básicas, por ejemplo, mol a mol, que involucren a las especies que ustedes les dan como incógnitas. Por ejemplo, ustedes le dan de dato el carbonato y de incógnita el bicarbonato. Entonces yo voy a hacer una relación para empezar mol a mol, que ese es en el apartado A, en el B era el carbonato y el dióxido. Bueno, voy a hacer una relación mol a mol que los involucre a ellos dos. Y a partir de eso me fijo en qué magnitud, en qué magnitud o en qué variable me dan los datos. Por ejemplo, acá no era en moles, sino que era en gramos, así que voy a pasar a gramos usando la masa molar y voy a hacer uso de los conceptos que ya sabemos de gases, que en condición normal de presión temperatura, un mol ocupa tal volumen de 22,4 litros, y así voy a ir calculando lo que me falta o lo que me pide el enunciado. ¿Se entiende? Y saben, por el ejemplo que hemos visto del problema anteriormente, que se puede combinar estequiometría, cálculos estequiométricos, con gases, con cálculos de gases, aplicando la ecuación combinada de los gases, y también se permite calcular a partir de la ecuación de estado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Esto lo han copiado? Sí. Perfecto. A ver, ahí hay un comentario en el chat. Ah, perfecto. Bueno, sí, ya estamos en horario de terminar la clase, solo que yo me quedaba un poquito más para ver si había más dudas, para explicar un poquito más de cosas, pero ya saben que los contenidos de la clase, los problemas, los ejemplos, ya los vimos. Tienen los ejemplos, los ejercicios ahí en el aula virtual que estamos resolviendo, que acabamos de resolver uno. Y lo que quiero ver es si tengo otro. Para que hagamos juntos antes de terminar. ¿La pantalla la están viendo o ya no?
No, profe, ya no se ve No, la profe. pantalla. Bien. Gramos de calcio. Bueno, veamos esto. De todas maneras, los problemas que ustedes hagan y sobre los que tengan dudas, los podemos ver todavía. Recuerden el viernes en la clase de consulta. ¿Ahora se puede ver? Sí, ahora Sí, sí. profe, sí se ve. Bien. ¿Qué dice este problema? Considera una muestra de carbonato de calcio que pesa 55 gramos. ¿Cuántos átomos de oxígeno contiene? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué escribimos primero? ¿Ves? Este es un ejemplo en el que solamente me dan el nombre y no la fórmula. ¿Cómo es la fórmula del carbonato de calcio? Si hay un metal, se lo pone primero, calcio, y el carbonato tiene el mismo anión que el que acabamos de ver en el problema anterior. CO3. Sería exactamente carbono, oxígeno 3. Este es el carbonato de calcio. El problema me dice que la masa de ese carbonato de calcio es de 55 gramos. Entonces yo voy a poner masa de carbonato de calcio es igual a 55 gramos. Dice cuántos átomos de oxígeno va a contener. Entonces la incógnita es el número de átomos de oxígeno. Y empecemos a hacer relaciones o a recordar los conceptos básicos de cantidad de materia que nosotros ya conocemos. Lo primero que podemos hacer es calcular la masa de un mol de esta sustancia. Esa masa se va a denominar como masa molar. ¿De quién? El carbonato de calcio. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto pesa el calcio? 40. 40,1. 40,1 gramos, más el de carbono que es 12 gramos, más el oxígeno que es 3 por 16. Entonces, ¿cuánto va a ser igual? A 100,1 gramos por mol. Eso sabemos nosotros que es la masa molar, es lo que pesa un mol de esa sustancia. Nosotros necesitamos átomos. Empecemos a hacer la relación con el número de Avogadro. Nosotros sabemos que un mol de carbonato de calcio contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de calcio. Y de acá lo vamos a desmenuzar en cada uno de sus elementos. A su vez, ese carbonato de calcio, este mol de carbonato de calcio tiene 1, porque tiene un solo calcio, una vez el número de Avogadro de átomos de calcio. Tiene 1, tiene un solo carbono, o sea que también tiene 1 por número de Avogadro de átomos de carbono. Y lo que a nosotros nos interesa tiene 3, fíjense, el subíndice del oxígeno tiene 3 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Entonces esto va a ser 3 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Y esto cuánto es igual? Igual a 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y ahora, ¿es este mi resultado final o falta todavía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos falta hacer cálculos o ya estamos ahí con la respuesta? Falta. ¿Qué falta? ¿Qué no hemos tenido en cuenta todavía? El peso, los 55 gramos. Exactamente. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras, pero por ejemplo,
como tenemos 55 gramos de carbonato, podemos decir, como ya hemos calculado la masa molar, 100,1 gramos de carbonato de calcio van a contener, porque es un mol, esta cantidad, 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Como yo no tengo 100,1, sino que tengo 55 solamente, 55 gramos de carbonato de calcio van a contener 4. 1,8 por 10 a la 24 por 55 dividido en 100,1. Y eso me va a dar igual a 9,9 por 10 a la 23. Estos que son átomos de oxígeno. Y recién ahí termina mi problema. ¿Se entiende, chicos? Sí. Perfecto. Así son los problemas que van a tener que resolver. Tienen que fijarse primero cuáles son los datos del problema, cuál es la incógnita, ver si pueden aplicar las relaciones que ya conocen, de cantidad de sustancia que yo les comentaba, que un mol contiene la masa, o sea, pesa la masa molar, que es la suma de los pesos atómicos, y contiene el número de Avogadro de partículas elementales. Eso les va a ayudar a ustedes a resolver muchos problemas. Sería su caballito de batalla. Así que bueno, los dejo para que hagan más ejercitación, y si Dios quiere nos vemos mañana para ver la segunda parte de estequiometría, y no sería el final del contenido, y el viernes hacemos un repaso. Así que bueno, sigan haciendo ejercicios y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe, nos vemos. No, profe. Gracias, Yo profe. tenía una duda, profe. Sí. Yo tenía Sí. una duda con las actividades que había hecho con las ecuaciones de la clase pasada, y era de cuántos átomos de oxígeno, y eso ahora la empleo ahora con esto. No sé a cuál te referís exactamente. Me había dicho, cuando me preguntaban el número 4, decía, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 25 gramos de ácido sulfúrico? Preguntaba. Yo tengo que hacer estas formulitas, tengo que hacer para... Sí, sería esta misma relación. Ajá, bien. Ah, bien, bien. Sí, es un Eso nada ejemplo más. del mismo caso. Bien, perfecto. Nos vemos entonces mañana. Que esté bien, Hasta chicos. mañana. Chao, profe. Mañana. Chao.